Bueno, en este punto tenemos la clasificación de las moléculas dependiendo de su característica conductora. Investigando encontré con varios fabricantes, inclusive, que son los que producen elementos químicos. Ellos, no recuerdo en este momento las páginas, pero ellos tienen como una hoja de vida en la cual ellos relacionan los diferentes tipos de compuestos, porque también venden compuestos. Entre esos encontré estos compuestos que estamos trabajando, estas 5 moléculas, y pues encontré que todos son de tipo semiconductor, encontré que todos son de aplicación en electrónica. Por ejemplo, tenemos el sulfuro de bismuto, el cual se utiliza para aplicaciones fotovoltaicas y optoelectrónica. Aquí tenemos un elemento que es sensible al choque de los fotones con los electrones, que es básicamente cómo funciona una celda fotovoltaica. Lo mismo con el sulfuro de estaño, que también tiene aplicaciones fotovoltaicas y en optoelectrónica. Cuando hablamos de optoelectrónica, son elementos emisores y receptores de luz. El caso más típico son los LED. En el caso de los emisores, ¿no? Los LED tienen varios grupos, ¿no? Tienen los LED del espectro de luz visible, los LED de espectro de luz infrarroja, y ya están empezando a llegar también unos LED orgánicos de emisión UV. Bueno, seguimos. Tenemos el arseniuro de galio, el cual se fabrica exclusivamente, o bueno, exclusivamente no, su mayor campo de aplicación es la fabricación de circuitos integrados, y también tiene participación en elementos de tipo optoelectrónicos. Tenemos el carburo de silicio, que se caracteriza por trabajar en condiciones extremas de temperatura, de voltaje, de frecuencia. Este es ideal para elementos de potencia como diodos, transistores. También en alguna parte leía que se pueden utilizar para hacer osciladores de alta frecuencia para microondas. Sistemas de transmisión microondas, ¿no? Pues también pueden ser utilizados como el oscilador de un aparato microondas de cocina. Sino que lo interesante del carburo de silicio es que sus condiciones extremas le permiten trabajar, o es ideal para trabajar con elementos de potencia en ambientes de manejo industrial, elementos donde se manejan corrientes muy altas y donde las condiciones donde él va a operar son extremas. Tenemos finalmente entonces el nitruro de silicio, el cual también se utiliza para la fabricación de circuitos integrados, y en alguna parte hay un artículo en el que están hablando de una investigación para utilizarlo en arreglos de nanocables. Los arreglos de nanocables son matrices conductoras, entonces estos son más aplicaciones como de comunicaciones o de tipo memoria, para almacenamiento de datos o para encaminar datos, este tipo de elementos de arreglos de nanocables. Bueno, aquí tenemos entonces el desarrollo del punto E, en el cual nos dice consultar y registrar las aplicaciones en la industria del compuesto seleccionado. Bueno, aquí tenemos la verdad, de la mayoría de las moléculas es un poco complicado encontrar información. Vamos entonces a mirar rápidamente los usos industriales. Aquí quedan plasmados. Aquí tenemos, pues, para este caso que estamos hablando del sulfuro de bismuto, tenemos 18.71% de sulfuro y tenemos 81.29% de bismuto, de color gris. La raya es gris de acero, brillo metálico, dureza 2 en la escala de Mohs, y tenemos una densidad de 6.7 gramos por centímetro cúbico, porque estamos hablando de volumen. Bueno, tenemos dentro de los usos industriales del sulfuro de bismuto, tenemos producción de aceros maquinales, o sea, estos son para hacer aleaciones, pigmentos, electrónica obviamente, que es el donde más profundizamos, catalizadores en vidrios, cristalería, lámparas fluorescentes, fusibles en rociadores contra incendios. Allí tenemos una aplicación en la cual el sulfuro de bismuto, al calentarse o al detectar las emisiones UV de una llama, puede pues generar o actuar como sensor para poder detectar ese tipo de situaciones. Aquí tenemos el sulfuro de estaño, el cual tenemos el 78.73% de estaño y el 21.26% de azufre. Apariencia sólido, cristalino, es un metal
es un elemento maleable y es utilizado en galvanoplastia, catalizador ioreactivo analítico, fungicidas, tintes, dentífricos y pigmentos. Acá tenemos el arseniuro de galio. Complicado encontrar algo referente a él en cuanto a las propiedades químicas. Escasamente se encontró que la solubilidad en el agua es menor a 0.1 gramos por 100 mililitros a una temperatura de 20 grados centígrados. Bueno, tenemos acá los usos de este semiconductor, el cual se utiliza para bases de circuitos integrados y componentes de optoelectrónica. Se caracteriza por operar a frecuencias muy altas. Este es el que hablábamos que se utiliza para elementos robustos que deben manejar potencia en condiciones extremas. Acá tenemos entonces el carburo de silicio, el cual la composición química es 70% de silicio, 30% de carbono. Es utilizado en diodos, transistores, semiconductores de muy alta frecuencia. Los elementos semiconductores también tienen la característica de presentar saturaciones en distintos espectros de frecuencia. Hay semiconductores que saturan a frecuencias bajas, algunos saturan a frecuencias altas. Entonces aquí tenemos un semiconductor que de acuerdo a su composición puede saturar a frecuencias muy altas y por eso es utilizable en dispositivos que requieran de alta frecuencia sin que se vaya a saturar con un espectro de frecuencia muy bajo. Finalmente tenemos acá entonces el nitruro de silicio. El nitruro de silicio tiene 60% de silicio, 39.93% de nitrógeno. Normalmente se utiliza en cristales de fusión, turbinas de gas, cubiertas de termopares. Esas cubiertas de termopares son elementos que varían su resistencia o generan un voltaje al cambiar la temperatura sobre ellos. Básicamente estamos hablando de una aplicación electrónica a nivel industrial para detección de temperatura, fabricación de circuitos integrados y en la fabricación también de boquillas. Para finalizar, entonces tenemos las siguientes conclusiones. Se aprendió el concepto del octeto y cómo interviene en la estabilidad de los átomos de una molécula. Pues aquí encontramos que los átomos se unen para compartir sus electrones, para formar 8 electrones. En el caso del hidrógeno, pues solamente serían 2 hidrógenos por su distribución electrónica. Y vemos que eso es con el fin de que la molécula o el átomo sea, o los grupos de átomos más bien, sea estable. Se pudo aplicar y reconocer la importancia de las estructuras de Lewis en el entendimiento de la distribución de los electrones en un compuesto. Pues esto nos facilita mucho entender cómo se distribuyen los pares dentro de una molécula, cómo están los pares enlazantes, dónde están los pares libres de electrones. Se evidenció cómo la ley de repulsión de electrones de la capa de valencia interfiere directamente en la geometría de una molécula. Entonces aquí estamos hablando de la teoría de repulsión electromagnética en la capa de valencia, en la cual vemos la fuerza es mayor en los pares de electrones no enlazantes que en los pares de electrones enlazantes. Se produce esa fuerza de repulsión y es como fuerzas magnéticas que de alguna manera distribuyen de acuerdo a la intensidad de esta fuerza los electrones o las partículas dentro de una molécula. Distribuyen los electrones de tal manera que pues quedan distribuidos formando ángulos, formando geometrías, y pues eso está clasificado de acuerdo a lo que vimos ya en el apartado anterior. Se analizaron y se comprendieron mejor los conceptos de conductividad, superconductividad por medio de la teoría de bandas. Esa es la parte donde hablamos entonces de cómo el traslape de las bandas funciona como un mecanismo para que los electrones puedan moverse de un lado a otro, puedan moverse libremente, más bien ese es el término, y también cómo no solamente las capas de valencia, sino también la fuerza con la que estén atraídos los electrones hacia el átomo puede permitir que un compuesto conduzca o no conduzca la energía eléctrica. Y se comprendió cómo funcionan los superconductores y los aislantes. Bueno, esta última conclusión pues está enlazada con la que acabamos de mencionar.
Pues esto es todo, tutora, compañeros. Este es el video referente al trabajo realizado. Aquí tenemos la bibliografía y pues espero que este video pues haya sido de su agrado, que sea lo bastante informativo, y pues muchas gracias por su atención y quedo atento a sus comentarios.